salvo hoy. Ven al Señor y sé salvo hoy. Tal vez un día haya la luz, tus ojos no podrán mirar. Oh, ven amigo a Jesús, oh, sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy. Ven al Señor y sé salvo hoy. Con cuanto amor te llama, ven, el que por ti en la cruz murió. Porque rebelde has de ser, oh, sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy. Ven al Señor y sé salvo hoy. Jesús recibe al pecador, quien fe le implora el perdón, y Él te ofrece la salvación. Oh, sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy. Ven al Señor y sé salvo hoy. Sí, hermanos, vamos a seguir cantando una alabanza más. Vamos a cantar el himno 356. El himno, sí. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fue hallado. Por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza. Toda mi necesidad suple en abundancia. Es Jesús
el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna, cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Sí, hermanos, bueno, hasta aquí vamos a cantar. Vamos a orar, ¿sí? ¿Puede inclinar su rostro? Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde por el espacio, por este tiempo que nos permites para poder recibir tu palabra. Esta tarde también permítenos un corazón abierto para recibir esa palabra, Señor, que va a traer esperanza a nuestro corazón. También poder ayudarnos a ordenar nuestro pensamiento, Señor. Queremos recibir esa palabra, Señor, y así también permite a tu siervo que va a compartir esta tarde, Señor, pueda transmitir también tu palabra. Y así también a los hermanos que aún no han llegado, permíteles también llegar apresurando sus pasos y así juntos podamos recibir este mensaje, Señor. Te agradecemos y dejamos en tus manos este tiempo, Señor, que nos estás dando, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta tarde también tenemos, ¿no?, la oportunidad de recibir la palabra, y antes de eso queremos también tener el tiempo de testimonios, ¿sí, hermanos? Entonces esta tarde también algún hermano quizás en la mañana no ha podido testificar, ¿no?, cómo Dios está trabajando en su vida, puede aprovechar en esta oportunidad, ¿no? Ahora tenemos el espacio del testimonio. ¿Algún hermano quisiera testificar esta tarde? Sí, recientemente hemos tenido el campamento, ¿no?, y hemos podido recibir también la palabra por medio del pastor Oxupar, ¿no?, como transmitía, ¿no?, nos visitaba también acá a América, ¿no?, Sudamérica, y quiere llevar también el mensaje. Espero que también esta tarde, ¿no?, algún hermano tiene alguna palabra para compartir, puede pasar también acá adelante, ¿no?, para transmitirnos. Sí, vamos a invitar, si no, un poco de empujón. Seminarista Marlene, ¿no?, va a pasar, ¿no?, puede pasar también a testificar cómo Dios está ayudando. Sí, buenas tardes. Sí. Sí, quiero testificar un poco, ¿no?, cómo la pasé este tiempo. Este tiempo, ¿no?, campamento de Perú, y viajamos como 250 hermanos fuimos allá, ¿no? Allá estaban de Santa Cruz. La verdad yo no conozco mucho a los hermanos de Santa Cruz así, y tampoco de otras ciudades muy bien, pero en este campamento sí pude conocer un poco más a ellos, ¿no? La verdad así, yo era maestra allá y mis estudiantes estaban en danza y todos estaban sin tiempo, y también no había muy buena organización allá de los maestros, ni siquiera sabía quiénes eran mis estudiantes, solamente aparecía en su photocheck mi nombre así, se acercaban a mí. Y
Y poco, ¿no? Pude reunirme con ellos así. Solamente podía reunirme con 2 o 1. Aún así el pastor Gregorio daba, ¿no?, una promesa para los maestros, ¿no?, que muchos van a escuchar el evangelio a través de nosotros, pero yo veía que no pasaba eso, ¿no? En caso de mí no pasaba. Y aunque sea, búsquense un estudiante, así decía pastor Gregorio, pero un ratito yo me desviaba por hacer algo y mis estudiantes otra vez se perdían, así. Trataba de buscarles por grupo, les buscaba arte. El evento, el lugar era muy grande, caminaba mucho buscando a ellos. Y un poco ahí como sentía, ¿no?, porque esa promesa no se cumplió así para mí. ¿Por qué no pude compartir con mis estudiantes? Así, había como enojo en mi corazón. Después, ¿no?, había un poquito de dificultad con la organización del hospedaje allá. Y muchas hermanas me reclamaban a mí, ¿no? ¿Por qué usted colocó así, como venían directamente a decirme, ¿no? Él es un hermano nuevo, tenía que estar conmigo, así. Yo me sentía muy mal, así, porque yo no sabía, así, muchas cosas no sabía si nos organizaban, ¿no?, según la guía del pastor Israel. Pero así reclamos había bastante. También con las hermanas de Santa Cruz, habían tenido un carácter muy fuerte, así, muy especial. Casi en La Paz no estamos muy acostumbrados a pelear, pero allá bastante te gritaban, ¿no? Las de Santa Cruz te gritaban, ¿usted por qué hizo así? ¿Por qué organizaron así? Yo pagué mi hospedaje extra, así. Y allá Perú no nos pasaba la información del hospedaje extras. Entonces muchas cosas venían a mí, ¿no? Yo directamente quería culpar al pastor Antonio, ahora es responsable, usted háblele a él, así. Así había, no sé, que dejar todo a él, así. Pero desde la oficina se manejaba esa información, ¿no?, de hospedaje. Entonces había en mi corazón, ¿no?, ¿por qué yo tengo que aguantar todo esto así de las hermanas? Como te gritan, incluso te insultan, murmuran contra ti, así. Tenía esa queja en mi corazón bastante, ¿no?, en los días del evento. Y decía, no quiero así, no me gusta este camino de seminario, tampoco ser ministra, así. No quisiera, porque los hermanos siempre tienen que gritarte. En Argentina igual pasaba lo mismo, así. Así tenía bastante queja en mi corazón. Y estaba, ¿no?, bastante en el viaje era muy largo, no sé por qué se hizo así de retorno. Todo el tiempo meditaba, oh Dios, ¿qué plan tienes para mí? Así le preguntaba, ¿qué plan hay para mí? No entiendo, porque a mí no me gusta servir, así le decía a Dios, no me gusta servir a los demás, ese es mi verdadero corazón, así. Así hablaba con Dios, ¿no?, quejándome. Siempre va a pasar lo mismo, cada vez en cada evento las hermanas va a pasar lo mismo. Yo no sé pensar para los hermanos, así. Y después solo había queja. Y había, más antes, ¿no?, hubo una propuesta de trabajo para que yo vaya a trabajar al INE, ¿no?, de estadística aquí de Bolivia. Me decían, ve a trabajar, así me invitaban. Y decía, ¿y si ese era el plan de Dios para mí? Yo rechacé, así, porque me doy cuenta que yo no sirvo para eso, si no cierro el corazón de los hermanos de Santa Cruz. Deben tener mucha queja hacia mí, así. También aquí los hermanos de La Paz, ahora mismo después del culto, ¿no?, una joven se acercaba. ¿Por qué no me pusiste junto con mi hermano? Él es nuevo, así. Mi primo es nuevo, él tenía que estar conmigo, así. Y yo no sabía qué decirle. Sí, hermana, está bien, al último nomás le dije, ¿no? Y escuchando hoy día la prédica, ¿no?, de la muchacha, y ella dice, no, ella sí al principio tenía mucha queja por lo que Dios había preparado para su vida, pero ella recibiendo el corazón de Dios, ella cambió diferente a su corazón. Y yo también así pedí a Dios, ¿no?, quiero recibir tu corazón para entender tu plan así en mi vida, porque aún yo salga afuera, Pastor Andrés una vez dijo, si sale no hay maldición, así. Para mí sí hay maldición, porque afuera yo voy a vivir muy cómodamente, yo voy a tener todo así, incluso tal vez un trabajo, pero yo voy a olvidar de Dios, de eso estoy segura.
que yo voy a olvidar a Él, porque ya experimenté, ¿no? Sí, cuando estoy muy cómoda, para mí Dios no existe. Y para mí la maldición es estar sin Dios, así, sin poder recibir el corazón de Dios. Esa es la mayor maldición para mi vida, así. Entonces yo le oraba a Dios, por favor, no me permitas vivir así, sin ti, así, porque yo vi muchos jóvenes afuera, son muy exitosos de la misma iglesia, y ellos no hay necesidad de la palabra. Igual yo pienso para mi vida, si yo salgo, no va a haber necesidad de la palabra ni de buscar a Dios. Mientras aquí sí puedo así, estando lejos de mi familia, puedo orar por mi familia, porque yo no sé cómo están ellos, puedo buscar a Dios por mi familia. Y eso no, hoy día estaba esperando, ¿no? Tener una respuesta de Dios, y pastor decía, ¿no? Dios quiere trabajar en mi vida. Por esa razón Dios así me escogió. Tal vez yo soy así muy rebelde, muy dura, pero pastor Osopar también decía que cuando yo recibí la salvación también me justificó así, que me dio su justificación, y yo tengo la justificación por Jesucristo así. Y Dios me ve, aunque yo tenga errores, me ve muy precioso. Entonces eso quería agarrar, ¿no?, este tiempo, y quería agradecer a Dios, ¿no?, por hoy día haber escuchado la prédica y estar feliz porque Dios me escogió, ¿no?, quiere trabajar en mi vida. Y eso quería agradecer, muchas gracias. Sí, muchas gracias, seminarista Marlene. Sí, esta tarde, ¿no?, escuchando testimonios también podemos ver, ¿no?, en nuestra vida siempre se presentan situaciones, ¿no?, dificultades, pero como tenemos la iglesia, tenemos a Dios, entonces todo se puede sobrepasar, ¿no? ¿Algún hermano más quiere testificar esta tarde? ¿Alguna hermana? ¿Cómo Dios está trabajando? ¿Cómo le permitió participar del campamento? ¿Alguna palabra? Sí, adelante. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, seminaristas, hermanos. Yo también quiero agradecer a Dios, ¿no?, por este tiempo que me ha permitido poder viajar del campamento mundial. En mis planes no estaba el no ir, porque yo siempre veo mi situación, ¿no?, mi familia, mis estudios, así siempre he estado viendo mi situación. Yo nunca había puesto el poder decidir, ya yo voy a ir porque Dios me va a ayudar así. Pero como yo estoy en el grupo de danza, un día, ¿no?, misionera vino a ver cómo estábamos nosotros avanzando, y justamente yo no hice porque yo pensaba, yo no voy a estar en esta coreografía porque yo no voy a ir así. En ese mismo momento el misionero no me llamaba la atención, como me decía, si tú no decides, Dios cómo te puede ayudar así. En ese momento, cuando escuchaba decir eso a misionera, yo me sentía muy triste, ¿no? Yo vivía sin poder creer en Dios así, el poder como desafiarme para que Dios me pueda ayudar realmente así. Entonces esa semana empezaba a orar, ¿no?, para que me pueda permitir para mi entrada, para mi pasaje, así. Pero aún no tenía mi corazón lleno de dudas, ¿será que voy así? Hasta el último día orando, ¿no?, como Dios me permitió hasta mi entrada así. Puedo ver, ¿no?, de diferente manera Dios permite el corazón tanto a mis papás, también para que ellos puedan realmente no confiar su corazón para el evangelio así. En ese momento, cuando yo ya estábamos viajando con el grupo de danza, yo oraba, ¿no?, en el camino
para poder encontrar otra vez el corazón de Dios así. Porque yo sentía mi corazón de verdad como perdió la sensibilidad de Dios. Entonces yo quiero encontrar el corazón de Dios en este campamento así. Entonces empezaba a orar, ¿no?, para que me pueda permitir la gracia encontrar otra vez ese corazón así de Dios. Durante esa semana que llegamos a Perú empezaron, ¿no?, el ensayo, las prédicas de los voluntarios, ¿no?, de cada danza. Y de verdad ahí el corazón de ellos era muy bonito así, porque ellos todos preparaban una danza, ¿no?, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, así. Pero nadie sabía cómo va a salir el resultado de la danza, solamente nosotros preparábamos. En el momento ensayábamos ya con fuerza, con sonrisas y todo, pero al final nadie sabía cómo iba a ser el resultado. En el momento Misionero decía: nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el momento del escenario, pero si nosotros intentamos con Dios, Dios no va a permitir que este campamento fracase así. Entonces, mientras más iba escuchando, más como me daba más fuerza para poder desafiarme, porque había 2 danzas en las que yo no tengo mucha fuerza, así tampoco para poder hacer la danza, ¿no?, el poder transmitir. Pero Misionero decía: si nosotros nos desafiamos y hacemos con el corazón de Dios, esto va a salir diferente así, y nosotros también vamos a aprender. En ese momento, como empezaba, ¿no?, a hacer ya con fuerza, empezaba a hacer cosas que a mí no me gusta moverme, empezaba a hacer las cosas, los pasos así, y de verdad salía diferente, ¿no? Y poco a poco ahí podía ver que cada corazón de los jóvenes se iba uniendo poco a poco así. Cuando llegó el campamento, ahí mi temor era el no poder recibir la palabra en mi corazón, ¿no?, el no poder recibir qué es lo que realmente Pastor Oxopar quiere predicar a nosotros así. El escuchar y también el poder tomar apuntes, siempre quiero hallar la gracia así para poder escuchar otra vez así el corazón del pastor. En el momento que el pastor explicaba, era muy hermosa así, porque podía otra vez reconfirmar mi salvación, otra vez cada día así reconfirmar así, porque realmente Dios me había permitido todo este tiempo, ¿no?, desde que estoy dentro de la iglesia con mi familia, pude agradecer que Dios me permitió, ¿no?, una vida con una salvación muy hermosa así. Me permitió la salvación, me permitió la vida así, y en ese momento cuando escuchaba podía agradecer mucho a Dios, porque me permitió, ¿no?, cómo Jesucristo murió por todos nuestros pecados así. Al escuchar eso me sentía muy feliz, porque solo era importante eso, ¿no?, ese corazón que el pastor predicaba, el decir que Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados y ahora nosotros somos solamente santificados solamente por una ofrenda que era Jesucristo así. Y no importa nada más que eso así. Escuchando en ese momento yo podía agradecer mucho a Dios, realmente esta era la esencia del corazón de Dios, así que yo había estado perdiendo poco a poco así. En ese momento cuando escuchaba ya no me importaba nada, ¿no? Entonces yo solamente con un solo corazón quería avanzar, ¿no? Quería decir, ya todos somos justos, así todos somos salvos, entonces solamente con eso podemos avanzar así. Y aún yo quiero avanzar con este corazón, ¿no?, dentro de la iglesia, en este tiempo que se está viniendo más actividades, ¿no?, dentro de aquí en Bolivia, yo quiero avanzar solamente con ese propósito, ¿no?, anunciar el evangelio. Pues yo me ponía muy feliz como Pastor Oxopar predicaba, muy bonito así, era tan fácil y muy increíble así. Y también como el pastor decía, ¿no?, si nosotros apoyamos nuestro corazón con Dios, todo esto va a solucionar así. Tenemos problemas, Dios va a solucionar porque Dios nos ama así. Y yo puedo agradecer mucho, ¿no?, porque Dios me permitió escuchar una vez más esto, ¿no?, para poder otra vez que mi corazón pueda estar con fuerzas así. Yo no quiero perder otra vez este corazón, ¿no?, y también quiero avanzar de esta misma manera aquí en diferentes actividades. Eso quería agradecer, gracias.
Muchas gracias, hermana. Sí, espero que también escuchando pueda también recibir también, ¿no? Como pastor auxiliar compartir el evangelio. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la parte más importante. Para eso pedirles también que puedan tomar si tienen su celular, puedan poner modo vibración o apagar, en mejor de los casos, y también podamos escuchar. Sí, vamos a invitar en esta oportunidad al pastor José Ricardo para que nos pueda compartir la palabra así. Vamos a invitarlo con fuertes aplausos. Adelante. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Muy agradecido con Dios por estar aquí en La Paz, Bolivia, y también para poder compartir con ustedes así una palabra. ¿Tienen sueñito? Sí, estíresen, como, sí, así después de almorzar, la tarde da sueño, ¿no? Entonces podemos estirarnos y así poder escuchar la palabra que Dios nos permite en esta tarde. Vamos a mirar el libro de Mateo, capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y como Dios me permitió conocer nuestra misión en el año 2005, ¿algunos vinieron esta mañana? ¿Ustedes? Sí. Los que no vinieron, así como yo, como les decía esta mañana, mi madre por alguna razón se separó de mi padre. Mi padre era muy buena persona, hasta donde yo lo conocía, ¿no? Pero no sé qué pasó entre ellos como pareja. Entonces mi madre se fue con una de mis hermanas mayores y yo quedé con mi padre. Quedando con mi padre, entonces empezamos a vivir de casa en casa, donde los familiares, donde algunas partes, y no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero me manoseaban mi cuerpo, me tocaban, querían violarme también. También como algo necesitaban, mande el bastardo, mande el arrimado, así. Mucha humillación, había mucho menosprecio. Exteriormente he sido como, no sé, aquí como digan, muy alegre, ¿no? Colombia, chicharachero, alegre. Me gustaba el baile en ese tiempo, ¿no? Entonces me gustaba mucho el baile también. Así ya creciendo, como tomaba licor. Pero ¿qué llenaba mi corazón, hermanos? Eso llenaba mi corazón, el licor, el baile. Me ha gustado mucho viajar siempre. Eso llenaba mi corazón.
Pero cuando venía una situación a mi vida, un problema, yo en mi habitación lloraba mucho, recordaba todo mi pasado, como una película, otra vez recordaba. Entonces mi vida aparentemente, exteriormente, una vida buena exteriormente, aparentemente, pero interiormente una vida miserable. Así yo también, como desde 6 años empecé a trabajar. Primer salario mío fue $1, acá $1 boliviano, vale, ¿no? Pero en Colombia $1 hoy en día no vale nada. Moneda más pequeña, $100 para comprar un confite, eso es. Pero yo gané $1 cuando tenía 6 años, era mucho dinero, ¿no? Así como $1, después gané 10 pesos, 20 pesos. Cuando yo tenía 11 años, ya tenía mi televisor, mi equipo de sonido a la edad de 11 años. Vivía en una habitación solo. También logré muchas cosas, ¿no? Pero, como les decía, mucho vacío en mi corazón. Nunca, sí, uno cree en Dios, pero nunca congregué a ninguna iglesia, ni siquiera católica, aunque me bautizaron en la iglesia católica. También mi anterior esposa, como les contaba esta mañana, así nosotros nos casamos por la iglesia católica inicialmente, así tocaba hacer el sacramento de la confirmación, ¿cierto? También me casé. Perdón, pero no me gustaba la iglesia católica, ninguna iglesia me llamaba la atención. Pero Dios me dio la gracia de conocer por medio de mi esposa a Iguayef, ¿sí? En la universidad donde ella estudiaba. Entonces, estando ahí como con una amiga católica, se acercaron al stand y compartiendo, disculpe, ustedes son como cristianos. Ah, sí, somos cristianos. Vamos, le decía a la amiga. Esos cristianos son malos, decía. Entonces se fueron, pero ella le quedó la inquietud, ¿no? Se ve diferente. Ella regresando al stand de Iguayef, así, al fin fue a Corea en el año 2005 con mi hija. Mi hija iba a cumplir 15 años. ¿Aquí celebran 15 años a las quinceañeras? Sí, también allá en Colombia. Entonces yo también, porque yo tenía una empresa con unos amigos, por tener los amigos, ya uno no vive la misma vida, ¿cierto? Era empresario. Entonces ya uno tiene que vivir diferentemente. Así yo estaba pensando hacerle una fiesta de 15 años, aunque no me llamaba la atención, pero le pregunté a ella, y esto, conocimos una fraternidad, ¿te gustaría ir a Corea? En ese tiempo eran 40 días. ¿O quieres fiesta? No, yo quiero ir a Corea. Entonces ella fue a Corea y allá recibieron la salvación. Cuando vinieron, me invitaron. No me hable de las iglesias, no quiero saber nada de iglesia. Vamos, si no te gusta, papi, también mi esposa, si no te gusta, mi amor, no vuelves, pero vamos, conoces. Primera vez que fui a la iglesia, Pastor Daniel compartía. Nunca olvido, no sé qué tema exactamente, pero una palabra: no hay nadie bueno, ni siquiera uno, me acuerdo siempre. Pero en mi corazón yo no soy bueno. Yo sabía que yo no era bueno, pero alguien tiene que haber bueno. No sé si ustedes pensaron eso. Alguien. Pero la palabra que dice: no hay nadie bueno, ni siquiera uno, ¿cierto? Entonces, ¿creía o no creía en la palabra? No creía, ¿cierto? No creía. Entonces, eso fue agosto del año 2005, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, campamento suramericano en Lima, Perú, creo que Chosica. No sé si alguno fue Chosica. Ahí estuve yo y por medio del pastor Leonardo Valdivia recibí mi salvación. Incluso mi esposa también. Por mismo pastor aquí en La Paz recibió salvación, juntos mismo. Entonces, de verdad, hermanos, como por medio de la mujer adúltera yo entendí el evangelio. ¿Sí? Ni yo te condeno. Descansé. ¿Sí? No como alguno pregunta, ¿qué sintió? ¿Frío, calor? No sentí nada. Sentí un gran descanso, ¿cierto? Como no hay condenación, así me sentía muy tranquilo. Pero después de recibir salvación también, porque algunos piensan, después de ser salvo no voy a tener problema, en mi vida no hay problemas, ¿cierto, hermanos? Ahora ya no tengo problema, ahora voy a estar bien. Pero en el caso mío, Dios me permitió mucha situación. Mi esposa que fue a Corea, ella
así empezó un día a sentirse mal. Ella era, como decimos, guerrera, ¿sí? Echada para adelante. Pero empezó un día a sentir miedo. Ella, claro que seguramente le daba miedo, pero nunca expresaba, pero sentía miedo. Así empezó a tener ciertos comportamientos, se le olvidaban las cosas. A veces no veía. Entonces ella tuvo un tumor cerebral. Así teniendo ese tumor cerebral, al fin le llevan a urgencias, le pusieron una válvula Hacking porque era un líquido que producía, entonces tenía que drenar ese líquido. También después le hicieron como, ¿cómo se llama? Quimioterapia, no, sino la otra, radioterapia. Eso afecta también. Pero en ese tiempo dimos Tobiol, un medicamento de un hermano de Corea, así dimos Tobiol. Ella, así ese tumor pudo pasar. Pero después, un día estábamos en el médico, así por control, así el médico se cogía la cabeza, miraba los exámenes, al fin, doctor, ¿qué pasa? No entiendo, otra vez, otro tumor. Pero otro tumor aquí en la mitad. Entonces él dice, ese tumor come del hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, así como Pac-Man, ¿no? ¿Sabe juego Pac-Man? Así, un jueguito de máquina, ¿sí? Así el médico dijo, ese tumor es mortal. Así ella duró 5 años, desde que inició ese problema hasta que falleció, hasta que Dios la llamó. 5 años, hermano. No era fácil, porque era una mujer muy activa, era una mujer muy dedicada a la iglesia. Ella así chocaba con las hermanas también. Pastor Rubén Acuña de Colombia, así un día estábamos así en el sitio para el comedor en la iglesia, entonces así hablando, construyendo, faltaban las tejas. Pero al fin él dijo, yo me voy para mi ciudad, porque él estaba ministrando en otra ciudad, porque los hermanos no quieren apoyar. Entonces mi esposa se paró, empezó a llamar a las hermanas. Hermana fulana, hay que comprar tejas. Tengo 50,000, tráigalos. Hermana fulana, hay que comprar tejas, no tengo dinero. Yo no le estoy preguntando si tiene, traiga, y si no tiene, listo. Así. En la tarde compraron todas las tejas. Así era ella, así, muy fuerte, ¿no? Pero un momento a otro así empezó a decaer, hasta quedar postrada en cama, postrada totalmente. Como también un día íbamos a ir al médico, antes de estar postrada, no quería ir al médico, no quiero, como se arranchó, sí dicen aquí también, se quedó así como que, no quiere, como un niño, no quiere pararse, entonces no quería ir al baño, yendo al baño, así. También yo bajé su ropa interior para que se sentara, después no la podía parar, tampoco, así quitando su ropa para bañar, tampoco, difícil, hermano, así yo cada vez estaba así, ¿sí? Al fin ya vistiéndola y toda para ir al médico, me salí de la habitación, me senté en la sala a llorar, lloraba amargamente, así lloraba y recordaba esa palabra en Corintios sobre el amor lo soporta todo, ¿cierto? Amén. ¿Ustedes soportan todo? Pero yo, recordando delante de Dios, yo no soporto todo. Yo no amo a mi esposa porque si la amara soportaría. Yo no soporto. Reconociendo, y yo pedía, Dios, dame tu amor. Sí, primero hay que reconocer, ¿cierto? Porque queremos recibir, pero no reconocemos, hermano. Señor, no tengo. ¿Cuándo me puedo dar cuenta? A través de la situación. Yo pienso que amo, ¿cierto, hermano? Pero cuando viene la situación, no lo amo a mi esposa. Señor, dame tu amor. Desde ese día el Señor me dio más o menos 1 año y medio hasta que ella murió. Pero ese 1 año y medio fue muy difícil, demasiado difícil. Yo perdí 18 kilos. Así me adelgacé, aprendí a inyectar, me tocaba inyectarle unas en el ombligo, unas inyecciones porque le dio trombosis, una pierna. Ella así quedó totalmente postrada, así, para bañarla. Pesa mucho una persona, mucho pesa. Pero el Señor un día la llamó, ¿no? Así. Entonces
Después de ser salvo, Dios me permitió eso. También mis hijos también rebeldes, no querían seguir la guía de la iglesia. Uno de mis hijos cometió gran falta en la iglesia de Bogotá con otro muchacho y así, muchas cosas. Pero hermanos, estoy muy agradecido porque en medio de la situación Dios nunca me abandonó, nunca me abandonó. Parece que nos abandona, ¿cierto? Parece. Ahora testificó la seminarista Marlene. Sí, mi esposa es Marlene, ¿no? O sea, cuando dijeron seminarista, ¿será ella? ¿Qué más que la extraño? ¿Sí? Así, ¿no? Como, ¿verdad? Mi esposa esta mañana dijo, sean felices, ¿sí o no? Sean felices. Pero, ¿cómo quiere uno ser feliz, hermano? Cuando todo sale bien, cuando no hay problema, ¿cierto? Nosotros estuvimos en el seminario poco tiempo, pero no lo gozamos todo el seminario, había mucho trabajo, 5 de la mañana, 4:30 yo me levantaba, me acostaba 2, 3 de la mañana porque en ese tiempo Pastor Juan se fue a otra sede, solo quedamos 2 seminaristas, nos tocaba toda la iglesia a nosotros 2. Yo manejaba, entonces los jóvenes que ensayaban me tocaba irlos a llevar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero a las 4:30 otra vez estaba levantado, pero éramos felices, ¿cierto? Depende. Como con qué vista está mirando, ¿cierto, hermano? Queremos servir bien, queremos hacer bien, pero de verdad, ¿nosotros qué podemos hacer bien, hermanos? De verdad, nosotros de labio decimos que no podemos hacer nada bien, ¿cierto? Pero estamos tratando de hacer bien. Sí, esta mañana en la reunión de varones yo hablaba también. Salmo 62 dice que nosotros somos menos que nada. Menos que nada. ¿Qué quiere decir? Nada es algo, ¿cierto? Nada es algo. Pero menos que nada, ¿qué somos? Menos que nada. Pero esa palabra, aunque la sabemos, no está en nuestro corazón. Por eso queremos hacer, queremos servir con nuestro corazón. Al fin nos cansamos, hermano, al fin renunciamos. Pero este camino es un camino bendito. ¿Cierto, Pastor Lin? Bendito. De verdad, nosotros, yo con el Pastor Lin también, en los campamentos, toca muy duro. Yo estaba en transporte hoy. Casi que uno muere. El año pasado en Colombia, como tenía que 1 hora por ahí dormía en una colchoneta en el piso, así me acostaba cuando, así calientico, era la perra. Había una perra. ¿Sí? Eso dormía yo con el Pastor William. Pero de verdad no, como mirando, ¿cuál es el gozo de nosotros los salvos, hermanos? Cuando alguien dice que es salvo. Ay, cierto, hermano. Yo casi ningún campamento mundial he podido disfrutar. Solo 2 campamentos he podido disfrutar. Todos los campamentos, el de México el año pasado y este de Perú, no más. Todos, el de Colombia, nunca estuve en el campamento, nunca. Pero cuando escucho a la gente testificar, me da mucha alegría, me siento muy gozoso. Así mirando nosotros este pasaje, hermanos, como este rey quiere hacer una fiesta de boda, invitando a las personas. ¿Cuántas personas ustedes invitan? ¿Cierto? Al campamento, a alguna actividad de Guayef, invitando, pero no, gracias, no tengo tiempo. ¿No se sienten bien, hermanos? Así como menospreciados, ¿cierto? Yo una vez en Colombia invité 40 personas, 40. Todo les pagué, todo les pagué, todo yo. Pero nadie está en la iglesia, nadie está en la iglesia. El pastor Daniel me exhortaba, tú estás haciendo con tu buen corazón, ¿sí? Pero de verdad, hermano, es maravilloso, ¿no? Como Dios nos está llamando, nosotros aquí todos salvos, ¿cierto? Amén, hermanos, salvos. Pero ¿cuántas personas Dios está llamando a cada momento? A través de las diferentes actividades. Pero como dice este pasaje, así no tengo tiempo, estoy en mis negocios, estoy en mis labranzas. Como una hermana ahorita, su hijo lo mataron una semana antes de ir a Perú. Pero su hijo, así, sí, él iba a la iglesia y todo, pero siempre tuvo mal camino, siempre. Así dice la hermana, llegaba así, cantidad de dinero así. Mami, mira, ¿qué quieres? No quiero tu dinero. Mami, lo que quiera. No quiero. Un día me lo van a entregar en una bolsa o en un ataúd. Así lo entregaron. Le pegaron como 60 puñaladas. Lo mataron, joven. ¿Por qué? Así Dios nos está llamando. Amén, hermano. ¿Por qué nos llama Dios?
porque estamos lejos, ¿cierto, hermano? Estamos lejos, ¿sí? Seminarista, ¿usted es seminarista? Hermano, ¿usted? ¿Sí? Venga, rápido. Evangelista, venga. ¿Por qué lo llamé? ¿Por qué? Está lejos, está allá, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Dios nos llama, amén, hermanos, a todos. Gracias, evangelista. A todos nos llama, no solamente a unos. Que se porta bien, que hace bien las cosas, que es muy fiel. No, a todos nos llama. ¿Por qué? Ya sabemos, todos nacimos en el pecado, ¿cierto? ¿Usted es buena persona? Mala persona no sé, pero también llama, ¿sí o no? Así también este rey llamando, no tengo tiempo, estoy en mi labranza. Pero imagínense, hermanos, ustedes preparando banquete. ¿Han hecho alguna reunión, cierto? Invitando a algún familiar. Siempre, ¿a quién invita usted? Dice aquí convidados más cercanos, más conocidos, ¿cierto? Venga, pero ¿cómo se sentiría usted si nadie va? Nadie va. Preparando para 70, 80, 100 personas, no sé. Nadie va. ¿Cómo se siente? Pero el rey así, vaya, dígales que vengan otra vez. Pero no viene. ¿Qué hago? Algunas cosas se pueden guardar, cierto, poquito, pero harto. En el caso del clima caliente, todo se daña, ¿sí o no? Hace uno alguna comida, si no tiene donde refrigerar, se daña. Así el rey llamando, venga, porque dice, todo estaba preparado, ¿cierto? Todo está preparado, solamente ¿qué quiere? Venga. ¿Dios qué quiere, hermanos? Venga. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya todo está preparado, pero nosotros, unos por la labranza, otros por los negocios, otros piensan que tiene que preparar él mismo, pero el rey, venga, todo está preparado. Entonces es bien interesante este pasaje, ¿cierto? Porque nadie viene. Vamos a mirar el versículo 4 de Mateo 22, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Hermano, ¿quién está llamando? El rey, no cualquier persona, ¿cierto? No cualquier persona está llamando el rey, pero menosprecia al rey. Dios no cualquier persona nos llama. Nosotros podemos evadir a todo el mundo, ¿sí o no? Pero un día Dios, venga. Cuando nos llame, no vamos a poder decir que no, ¿cierto, hermanos? Pero algunos se quieren resistir, ¿sí? Sí o sí tiene que venir. Así Dios tiene todo preparado, pero no quiere venir. Versículo 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. El 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellas homicidas y quemó su ciudad. El 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Está preparado, no son dignos. ¿Por qué no son dignos? Entonces, si no son dignos, ¿para qué les invita? ¿Cierto? Suena como contradictorio. ¿Sí? Ellos están por encima del rey. Por encima del rey, hermanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos por encima de Dios, por encima del siervo, por encima de la iglesia? ¿Sí o no, hermanos? Así algunos hermanos hablando con mi esposa, conmigo, pidiendo alguna dirección, ¿no? Cuando era evangelista, ahora pastor, ¿qué hago? Tengo esta situación, ¿sí? Así unos no consultan, algunos dicen que ¿por qué tengo que consultar al pastor? ¿Por qué? Otros consultan, pero si le conviene, si está de acuerdo, hace, ¿sí o no? Sí, es mi pastor, mi evangelista, dice, ¿sí o no? Pero si no está de acuerdo, algún hermano un día me dijo con el pastor Emanuel, él es coreano. Entonces yo le decía, cuando el pastor Rubén es de una región de Boyacá, entonces yo le decía, ¿y pastor Rubén qué, boyacense? ¿Sí? Así piensa, ¿no? No puede recibir la guía del siervo, ¿cierto, hermano? Entonces es muy importante, ¿cierto? No somos dignos porque estamos por encima de Dios, por encima del siervo, por encima de la iglesia.
¿Cierto, hermanos? El llamado, venga. La iglesia nos llama a cada momento, ¿cierto, hermano? Venga. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué gozo más grande? Un gozo grande, ¿cuál es? Recibir la salvación, ¿cierto, hermanos? Pero más grande que es cuando alguien recibe la salvación por medio de nosotros. Amén. Gran gozo. Pero muchas veces nosotros rechazamos la invitación de Dios, de la iglesia, del siervo. ¿Sí? Entonces, ¿Dios qué hace? Así llama a otro, ¿cierto? ¿Dios quiere utilizarnos o no Dios quiere utilizarnos? A todos, hermano. No a alguno tiene mejor condición, alguno tiene un talento, ¿sí o no? Pero, hermanos, también si miramos, no sé, como una pregunta, hermanos, del cuerpo. ¿Qué parte le gustaría ser, hermana? ¿Qué parte del cuerpo le gustaría a usted ser? Ojo. Hermana, ¿usted? ¿También, hermana? ¿Oído? Hermana. Manos. Hermano. Ojos, ¿cierto? Pero nadie, siempre predico, nadie dice pelo en la nariz. Pelo en la nariz. ¿Por qué pelo en la nariz? Cuando usted a veces mete dedo, sale moco. Feo, verde. ¿Sí o no? Pero pelo en la nariz, muy importante, ¿cierto? Porque pelo es filtro, ¿cierto? Por usted tener pelo en la nariz, entonces eso, aquí en el ambiente hay partículas. A usted respirando, ¿qué hace? Eso retiene, forma moco. Si no, todo ese mugre iría a nuestros pulmones, enfermaríamos. Pero ¿quién quiere ser pelo en la nariz? Nadie quiere, ¿sí o no? Corazón, oreja, oído, hígado, ¿sí o no? Pero ¿es importante o no es importante pelo en la nariz? Importante. Entonces, hermanas, hermanos, todos somos importantes en la iglesia, amén. Pero unidos. ¿Desunido para qué? ¿Qué saca el corazón muy sano? ¿A quién le bombea sangre? ¿A quién? ¿Cierto? Entonces es muy importante unirnos, ¿cierto, hermano? Unir nuestro corazón. Pero como miramos aquí, a veces el corazón se enaltece. Sí, no nos damos cuenta, ¿cierto? No nos damos cuenta. Como un ejemplo en China. China comen, ¿sabe rana? Rana. ¿Sí? ¿Sabe rana, no? Comen así un caldero grande, pero esa agua de ese caldero es a temperatura de la rana, la que a ella le gusta. Entonces la rana, nada, ¿cierto? No sé, estilo pecho, nada. Está contenta, pero cocinero, cada cierto tiempo, 1 grado nomás, 1 grado. Entonces rana no se da cuenta. A otro tiempo, otro grado. Al fin, ¿cómo está? Lista para comer. Satanás es así, hermano, no así, de una no. Si no, usted se daría cuenta, ¿cierto? Pero Satanás astutamente de agrado, cuando usted está enaltecido. ¿Sí o no, hermanos? Así todo nos pasa. Nosotros también como ministros. No, Satanás no respeta a nadie. ¿Sí? Yo recuerdo el pastor Emanuel King decía, nosotros tenemos que tener así como mucho respeto a Dios, ¿cierto? Pero a Satanás también. Satanás es terrible. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, invitando el rey a las bodas, así cada uno menosprecia la voz del rey. Entonces, el rey, ¿qué hace? Vamos a mirar. Versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. A cuantos halléis. Imagínense, ¿no? Como así Pastor Lin haciendo aquí comida. Nadie viene. Mi amor, ¿qué hacemos? Llamemos a los vecinos, llamemos ese, no sé, consume droga también alguno, ¿no? A ese que va de corbata, llame a todos, a cuantos halléis, a todo el mundo. Entonces, bien interesante, ¿cierto, hermanos? Porque aquí en el versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, pero la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, ¿cierto? Pero aquí dice buenos. Entonces, ¿esos buenos qué serán? Porque solo Dios es bueno, ¿sí o no, hermanos? Pero aquí dice que juntando buenos y malos, entonces uno, la Biblia está mal. Muchas personas leyendo la Biblia dicen está mal escrita. Nunca la Biblia está mal escrita.
¿sí? Los que tienen buenas obras, malas obras. ¿Algún consumidor de droga? Venga, venga, venga. ¿Alguna persona que trabaja ¿cierto? Honradamente? Venga. ¿Alguna persona que como prostituta o algún maestro? Todos invitados, buenos y malos. Todos están en la fiesta, están contentos, ¿sí o no, en la fiesta? Pero aquí, versículo 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Mirando, ¿no? Yo pensé que iban a estar esta tarde los del coro, para haber mostrado, ¿no? Todos tenían misma camisa, pantalón, ¿cierto? Todos el mismo vestido. Hermano, cuando uno va, un ejemplo, a un hospital, hay una parte que es cuidados intensivos, ahí usted tiene que entrar con cierto traje, ¿cierto? Como un traje feo. También con cofia, tiene que entrar. Médico tiene ese traje, enfermeras tienen ese traje, todos los que entran tienen ese traje, ¿sí? Pero algunas personas, incluso así, ¿por qué me tengo que poner eso? Ah, si se lo pone, tiene que ponérselo, si no, no puede entrar a ver al enfermo, ¿sí o no? Tiene que ponérselo. Pero así, todos tienen, cuando entra uno, todos iguales, todos iguales. También, ¿cierto? Aquí bien interesante porque todos tienen que tener vestido de boda. Pero aquí dice el rey, el 11, y entró el rey para ver los convidados y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Uno, todos, buenos y malos, tienen traje, solo uno no tiene. Hermanos, ¿era bueno o era malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era bueno o era malo? Algunos dirá bueno, otro dirá malo. La Biblia no dice, ¿cierto? No dice si era bueno o era malo. Pero vamos a suponer que era bueno el que no se lo puso. Es esa persona que sirve, que colabora, que apoya en la sociedad, ¿cierto? Como el alcalde, el gobernador. No se lo pone, yo soy el gobernador. ¿Por qué tengo que ponerme eso tan feo? Siempre porque mirando como hay distinción, ¿cierto? Un ejemplo, una persona como elegante o así, se diferencia a las otras, pero igual no se lo pone porque es bueno, ¿cierto? Porque es buen hijo, buen padre, no se lo pone. Otro, si es malo, ¿por qué no se lo pone? ¿Por qué no se lo pone? Ah, no soy digno, no soy merecedor. Ustedes han compartido con algunas personas que le invita a la iglesia, le dice, cuando deje de tomar, voy, ¿cierto? Cuando deje de robar, voy. Así habla. También, ¿cierto? Póngase ese traje, no soy merecedor, ¿cierto? Sí, estoy en la fiesta del rey, pero no soy merecedor, ¿cierto? Soy malo, soy drogadicto, no sé, ¿cierto, hermano? Pero interesante, aquí algo bien interesante, hermanos, todos tienen que tener mismo traje de boda, todos. Bueno o malo, no importa. ¿Usted ha sido muy mala persona, hermano o hermana? No importa. ¿Usted ha sido muy buena persona? ¿Sí? Tiene que tener traje. Amén. Todos tenemos que tener mismo traje. Pero muchas personas, un ejemplo, coro, ¿no? Coro. En el caso, claro, en el caso de coro, porque a veces alguno como coro gracia, alguno porque es el cantante, que es diferente, ¿cierto? Pero en general, mismo traje, ¿no? Pero alguna persona de verdad no quiere ponerse traje. ¿Cuál traje se pone? Aquí todos los hermanos, todos tienen traje diferente, ¿sí o no? Entonces la hermana tiene ese traje de buena persona, la hermana colaboradora, la hermana servicial, la hermana terrible, horrible, otra hermana así mala hija, ¿sí? Pastor Lin, no sé, sin palabras. El hermano, cada uno tiene su traje. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Su propia justicia. Cada uno tiene su propia justicia. Así queremos presentarnos delante de Dios, ¿sí? Pero Dios no le interesa nuestra justicia, hermanos. Su justicia es buena, su justicia es mala, es su justicia. ¿Cierto, hermanos? Es su justicia. Dice que todas nuestras justicias son como trapo de todas. ¿Cuáles son todas? Todas. ¿Sí o no, hermanos? Todas.
como mirando nosotros en Reyes, en el libro de Reyes, como dos mujeres así rameras, ¿recuerdan? Dos mujeres rameras. Así eran, no sé cómo dicen aquí, amiguis, dicen en Colombia amiguis, parceras, así, ¿no? También tenía misma profesión. Así también, juntas se embarazaron, hasta ahí no hay problema. Pero un día una sí, se acostó encima de bebé. Eso no existe prácticamente. La mujer cuando tiene hijo tiene mucha sensibilidad. Pero esta mujer tal vez, no sé si no deseaba ese hijo o fue violada, no sé, pero ella durmió sobre su hijo, lo ahogó, ¿cierto? Lo mató. Entonces cambió. Pero el pastor Juan decía un día en una predica, como él en México, aunque sus hijos son mexicanos, algunos, pero tiene ojos así, ¿no? Entonces, ¿puede cambiarlos con un mexicano? No puede, ¿cierto? Entonces, tenían que ser muy parecidos, ¿cierto? Para cambiar, cambiando. Pero mamá, que puede ver su hijo, sabe, ¿cierto? Mamá conoce a su hijo. Algo le diferencia, ¿cierto? Así cuando lo ve, es mi hijo, así hablando, entraron en conflicto. Después yendo ante el rey, así el rey Salomón escuchaba a la una, escuchaba a la otra. Difícil, ¿no? Porque hay veces las personas hablamos como muy veraz, ¿cierto? Muy creíble. No sé, a mí a veces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? Así mirando el rey. Así, el rey pidió a Dios sabiduría y ciencia, ¿cierto? El rey Salomón. Entonces, pero esa sabiduría como loca. Porque de pronto, tráigame una espada, ¿sí? Tráigame una espada y partan al niño vivo, vivo. ¿Se imagina, hermanas, tienen hijos? Así, ¿usted cómo piensa que le partan su hijo? Vivo. ¿Muerto? Tampoco, ¿no? Pero por lo menos está muerto, pero vivo. ¡Parta! ¿Sí? Así. Entonces dice que la madre del bebé se conmovieron sus entrañas. Pero la otra, no, ni para ella ni para mí, mátelo. Pero ella, esa mujer, hasta un momento mantuvo su justicia. La una decía que era él, la que no era él, ¿cierto? Y la otra decía que sí era él, la mamá, ¿cierto? Juntas. Pero al fin la madre del bebé, ¿sí? Negó, ¿cierto? Dejó su justicia, ¿cierto? Aunque era su hijo. Si ella mantiene su justicia, si es su hijo, ¿cierto? ¿Qué pasa si la mantiene? Muere, porque ya está la sentencia del rey, ¿sí o no? Ya está la sentencia del rey, el hijo muere. Pero ella negó su justicia. ¿Y qué dice? Ya no dice mi hijo, sino no mate al niño, no lo mate. Ya no mate a mi hijo, no mate al niño. Diferente, hermano. Nosotros leyendo la Biblia tenemos que meditar, ¿sí? Cuando uno lee, mi hijo, pero llega un momento que dice el niño. O sea, ya no es hijo, ya, ¿qué importa? Importante la vida, ¿sí o no? Soltó su justicia, su razón. El rey, ¿qué dijo? Déselo a ella. Entonces, esa madre al soltar su hijo, ¿qué le dio? La vida, ¿por qué? Ya estaba el juicio, la sentencia. Amén, hermanos. Ya le dio la vida, ya estaba la muerte, pero soltando le dio la vida. ¿Y qué pasó después? Lo recuperó. ¿Sí, hermanos? Por mantener nuestra justicia, no sufrimos, hermano. Ustedes con sus esposos, no, ¿sí o no? No quiere ceder a su marido, ¿no? Hay casi solo mujeres, ¿no? Solo el hermano, o uno también, no. Mantener nuestra justicia, ¿de qué sirve, hermanos? Sí, chocamos y eso, pero al fin, deje su justicia, ¿sí o no? Aquí hay un hombre, ¿no? Está manteniendo su justicia. Los otros al fin pusieron su traje de boda, ¿sí o no? Pusieron, pero él no sé quién era, porque es que la Biblia no dice, pero él mantuvo su justicia, mantuvo su razón. Entonces el rey, ¿qué hace este hombre aquí? Sin vestido, ¿qué hace? Hermanos, no sé ustedes qué piensan, pero a veces parece Dios cruel, ¿cierto? ¿Sí o no? Por esa tontería, pero ese es el Dios vivo, amén. Amén, hermanos, ese es Dios vivo. Por eso nomás, pero ese es Dios, ¿sí? Porque Él habla, su palabra se cumple, ¿sí o no, hermano? Cuando miramos en el libro de 1 Samuel capítulo 15, habla sobre Saúl. Saúl, el siervo que le dice el profeta Samuel,
destruye todo lo de Amalek, ¿cierto? ¿Qué es todo, hermanos? Todo. Pero Saúl dejó lo mejor del ganado. No dice que comió con sus amigos, personas cercanas, no. Para sacrificio a Jehová. Bueno, ¿cierto? Si miramos humanamente, bueno, ¿cierto? Bueno. Pero Dios, ¿qué dijo? Destruye todo lo de Amalek. Dios es cruel, parece, ¿cierto, hermano? Pero el problema del ser humano, ¿cuál es, hermano? El hombre, desde Adán, ha menospreciado la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el pecado, hermanos? El pecado, menospreciar la palabra de Dios. No hay pecado más grande, ¿sí? Matar, robar, violar, sí, pecado, gran falta, ¿sí o no? Pero pecado más grande, menospreciar la palabra de Dios. Por eso muchas personas, hermanos, van a ir al infierno. No por cometer así cosas graves, por menospreciar la palabra. Amén, hermanos. Van a ir al infierno. Aquí, ¿cuál es la maldad? Póngase el traje de boda, póngaselo, ¿cierto? ¿Es usted buena persona? Póngaselo. ¿Es usted mala persona? Póngaselo. ¿Ha vivido una vida sucia? Póngaselo. ¿Sí o no, hermano? Póngaselo. Entonces este rey, así mirando, así está muy indignado. Vamos a mirar el versículo 12, dice: y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué él no tenía traje de boda y los otros sí? Todos tienen. El rey, así como invitando: ¡hey, entre usted! ¡Hey, entre! Todos entrando, ¿cierto? No, algunos, los primeros les mandó invitación, no sé cuánto tiempo, 15 días antes, 20 días antes, un mes antes, no sé, pero ya está la fiesta, ya, hoy. Entonces los está invitando. ¿Cómo ellos pudieron obtener su vestido de boda? ¿Cómo? ¿Ah? A ver, quiero escuchar a ustedes, no solo yo. ¿Cómo obtuvieron? Sí, porque si ustedes les invitan a una fiesta un mes antes, a veces hay una característica, ¿cierto? Tiene que venir con traje formal, con traje de gala, lluvia de sobres, no sé, ¿cierto? Así, eso. Pero ese mismo día, traje de gala. Pero ¿cómo todos pudieron obtener eso menos uno? ¿Cómo? Hermanos, participen. No importa si se equivocan, ¿no? Yo también me he equivocado muchas veces. ¿Cómo pudieron? ¿Ah? Sí, aceptaron, pero ¿cómo? Sí, aceptan, pero el traje, porque la condición es el traje. Si no trae, no puede estar ahí. Sí, claro, usted puede aceptar, pero Señor, ¿dónde está su traje? Pero todos tenían, malos y buenos. A pensar, ¿cierto? Pero la respuesta, ¿dónde encontramos, hermanos? ¿Dónde? ¿Sabe? ¿En internet? ¿Google? ¿San Google le llamo yo? No, en la palabra, amén. Vamos a mirar el versículo 4. Al final dice: mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Todo está dispuesto. ¿Qué es todo? Todo, hermanos, hasta el traje de boda el rey tenía preparado. Hasta el traje. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, todos vamos a tener que tener el mismo traje. La hermana tiene esa, ¿cómo se llama? ¿Pollera? No, encima la pollera tiene que poner. ¿Sí? El pastor Lin, aunque está con corbata, tiene que poner. ¿Sí? Hermana, así tiene que poner. Mi esposa que está durmiendo también. Todos tienen el mismo traje. Pero seguro, muchos van a tener su propio traje. Entonces el rey fuera, sale al infierno, hermanos. ¿Sí? Porque el rey preparó hasta eso. ¿Sí? Pensemos, ¿cierto? Difícilmente una persona invitándola hoy mismo va a poder traer mismo traje, ¿cierto? Con esas características. Ese traje es la sombra de la justicia de Dios, amén. La justicia de Dios se llama Jesucristo, amén, hermanos. Ese traje todos tenemos que tener. ¿Usted fue bueno? Traje de Jesucristo. ¿Usted fue malo? Tiene que tener ese traje de bodas, amén, hermanos. Ese traje tiene que tener.
Hoy en día muchas personas congregan a las iglesias, son muy dadivosas, son muy buenas, son diáconos, son así maestros de la escuelita bíblica, mejor que nosotros, hermano, ¿verdad? También ofrendan mucho. Pero cuando lleguen allá el Señor les va a decir, ¿no los conozco? No conozco. ¿Dónde está tu traje? Ay, Señor, mire, corbata coreana. Entonces me regaló el pastor Juan, corbata coreana. Oh, qué bonita, va a decir Dios, el rey, muy bonita, pero no lo conozco, hacedor de maldad. Ay, Señor, que tengo el pantalón roto, así como caído, huelo a feo. Sí, también siento, pero no te conozco. Nada, ¿cierto? Tiene que tener la justicia de Dios. Amén, hermanos. La justicia de Dios nos cubre. Cuando Dios mire, ¿qué Dios mira de nosotros, hermanos? ¿Qué Dios mira de nosotros? ¿La forma o qué mira? El corazón. ¿La forma bonita, fea? No, Dios mira el corazón. Y cuando Dios mira, ¿qué está cubriendo el corazón? Porque en el corazón dice que el pecado está escrito en los cuernos de sus altares y en nuestros corazones, ¿sí o no? Pero aquellos que hemos sido redimidos, ¿qué nos cubre? La justicia de Dios. Amén. La sangre del Señor Jesucristo. Entonces Dios no mira el pecado, sino mira la obra del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esa es la justicia de Dios. Ese es el traje. Amén, hermanos. Por eso nosotros, eso choca mucho, hermano, con las personas que no han entendido el Evangelio. Porque ellos quieren mostrar su obra. No es que tenemos que obrar bien. Yo tampoco estoy diciendo, hermanos, que obren mal. Tampoco. Pero su obra muy buena no lo va a justificar. Amén, hermanos. Solamente lo va a justificar la obra de Dios, ¿cierto? La obra de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Ese es el traje de bodas. Si no, va a ser sacado, va a ser lanzado al infierno. Amén, hermanos. Muy importante que ustedes tengan esa certeza en sus corazones, ¿cierto? La Biblia es un libro muy precioso. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? No leemos, no escudriñamos. Como en la Biblia hay animal inmundo, animal limpio, ¿sí o no? Animal inmundo, ¿qué hace? Traga. Traga. Animal limpio, rumia. Incluso echado, ¿no? Hay rumia. Hermanos, muchos, qué pena, ¿no? Somos como cerdo. Amén. A todos decimos amén. No lee, no escudriña. No quiero decir para juzgar al siervo, ¿no? Anotando, porque a veces la predica, no entendemos, ¿cierto? Anotando, voy a mirar, ¿cierto, hermano? Leyendo la Biblia. Yo así leo. Ayer yo envié un mensaje al pastor Rubén Acuña. Pastor, leyendo tal pasaje, así entiendo yo, estoy bien, ¿cierto? Me parece que así, no me ha respondido. Sí, pero yo consulto a veces, ¿cierto? También leyendo, este pasaje está conectado con este, así, ¿cierto? Pero a veces no entiendo, entonces yo consulto al pastor Juan, a mis compañeros, ¿cierto, hermano? Lean la Biblia, ¿sí? El pastor Emanuel decía que en Corea, no sé, ahí conocen Biblia Tac-Tac, ¿no? Pastor, Libra Tac-Tac, ¿escuchaba al pastor Emanuel predicar? Biblia Tac-Tac, dice él. Entonces, ¿cuál es la Biblia Tac-Tac? Así llega el domingo, entonces así llega y tac, 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 sacude el polvo. Solo cuando va al culto la lleva. Biblia Tac-Tac. La Biblia hay que leer, ¿cierto? Lean, ¿cierto? Escudriñe, medite. Si no entiende, pregunte. El pastor Daniel, cuando yo empecé a llegar a la iglesia, decía, lea la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Entienda o no entienda, pero yo no a él, pero en mi corazón, si no entiendo, ¿para qué leo? ¿Cierto? Pero yo hice caso, leí, después otra vez leí, entonces ya después leyendo en Génesis, así pude ver, ¿no? Porque en Génesis capítulo 2 habla, no coma del fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿cierto? Pero después dice Eva en el 3, Dios dijo que no comeréis ni tocaréis. Pude darme cuenta. Entonces, entre más leo, hermanos, puedo ver más, ¿cierto? Se ensancha más. Pero no leemos la Biblia. Por eso le digo, hermano, algunos somos como cerdo. Todo amén, amén. Nunca lee. Hay que leer, ¿cierto? Hay que investigar, hay que aprender. Si no entiende,
mejor pregunte, ¿cierto, hermano? No entiendo, pastor, explíqueme. Un día en el seminario, como el pastor, yo le hice una pregunta al pastor Juan, mi compañero de al lado, ¿no sabe? Entonces yo le dije, ¿por qué no sé? Es que pregunto. Pero el pastor respondiendo, después él me dijo, uy, yo no sabía, yo pensé que sabía. Él pensaba que sabía, ¿cierto? Pero así pudimos entender. ¿Sí o no, hermanos? Aquí también este pasaje es uno de los pasajes que me encanta compartir, porque muchas personas no entienden, ¿cierto?, sobre ese traje, ¿sí? Ese traje, la justicia de Dios. Quiere presentarse bueno, quiere presentarse muy humilde, ¿cierto? Pero no importa quién sea usted, hermano, si no tiene la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo, nada tiene que ver con Dios. Amén. Nosotros leyendo como Cornelio, ¿cierto? En el libro de Hechos capítulo 9 habla, ¿cierto? Cornelio, un hombre ejemplar. Sin embargo, Dios le habló, ¿cierto? Tienes que ir a buscar a Pedro, él tiene que decirte. Porque dice que subió a Dios. La obra de Cornelio, muy buena. Pero, ¿qué pasaba con Cornelio? No era salvo. Tenía que escuchar el Evangelio. Amén, hermanos. Tiene que escuchar el Evangelio, tiene que recibir salvación. Amén, hermanos. Así esos dos hombres en la cruz también, ¿cierto? Uno de ellos también. Así pudo estar en la presencia del Señor. ¿Cuándo? El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Hoy. ¿Tuvo que hacer oración de fe? ¿Tuvo que pedir perdón? Nada, ¿qué? ¿En la cruz ya qué? Pero él creyó, ¿cierto, hermanos? Entonces, ¿con qué justicia nos vamos a presentar delante de Dios? Muy importante en esta tarde. Amén, hermanos. ¿Con qué justicia? ¿Quiere presentarse con su justicia? No hay problema. Pero el Señor le va a decir, no lo conozco, hacedor de mal. No sé, ¿cierto? Pero si se presenta con la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo, va a poder entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Muy importante, ¿cierto? También, hermanos, como ustedes como salvos, sí o sí compartan el Evangelio. ¿Van a ser rechazados? Claro que sí. ¿Van a ser menospreciados? Seguramente, ¿cierto? Pero si usted es una persona que pudiéndole compartir, no le compartieron y se muere, ¿cómo se siente? Yo pude haberle compartido. ¿Por qué no le compartí, cierto? Pero si usted le comparte y le menosprecia, claro, también se siente, ¿cierto? Pero no tiene carga, ¿cierto? Yo le hablé. No quiso escuchar, ¿cierto, hermano? Por eso es muy importante, ¿cierto, hermano? Nuestra iglesia es muy preciosa. El pastor Oxopar, así como cierto tiempo para acá, se cansa mucho. Pero ahorita en Perú, fuertemente hablaba. Romanos capítulo 3 y 23 y 24, prácticamente todo, siempre, ¿no? Fuertemente, compartiendo con mucha fuerza, ¿cierto? Yo estaba muy feliz. ¿Quiere que les cuente algo? Yo mirando al pastor Oxopar dije, yo tengo también un día que compartir a mucha multitud, hermanos. Así de verdad, nació ese corazón a mí. ¿Cierto, pastor Lin? Tan precioso compartir muchas personas. ¿Cierto? También yo decía, un día, ¿cierto? El siervo dice, nosotros mejor que él, nos ha dicho, ¿no? Pero si nosotros no creemos, porque cuando nos miramos, no, soy muy falto, ¿cierto? Pero desechando eso, creyendo a la voz del siervo, no para estar por encima del siervo, ¿no? Pero creyendo nosotros podemos hacer muchas cosas, hermanos. Amén. Por medio de ustedes muchas personas pueden recibir la salvación, pueden cambiar sus vidas. Amén, hermanos. Así ustedes también, hablando con los hermanos, así los que son más débiles, así unidos podemos avanzar, ¿cierto, hermano? Así no importa, alguno más terco que otro, alguno más falto que otro, pero unidos podemos hacer grandes cosas. Amén, hermanos. No necesitamos a veces, somos muy buenos para algo, pero solos, ¿qué podemos hacer? Amén, hermanos. Así muy importante, ¿no? En esta tarde quiero que mediten, ¿no? La justicia de Dios es ese traje que se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Así a veces Satanás nos engaña, quiere hacer la justicia de Dios a un lado para que nuestra justicia prevalezca, ¿cierto? Pero solamente la justicia de Dios debe prevalecer en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Estamos agradecidos porque
Antes nosotros andábamos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestra justicia, nuestro parecer, Señor, la filosofía, la psicología, las tradiciones, las costumbres. Pero te agradecemos, Padre Santo, porque un día nos permitiste conocer el Santo Evangelio, Señor. Realmente, cuando nosotros nos miramos a nosotros por nosotros mismos, no hay ninguna esperanza, pero cuando nos miramos a nosotros mismos a través de la palabra, de la promesa, Señor, podemos de verdad llevar este santo evangelio a muchas personas, podemos llevar la esperanza. Realmente nosotros somos personas grandiosas, Señor, no por otra cosa, sino por el evangelio, porque Jesucristo vive en cada uno de nosotros, Señor. También, Padre, como compartía tu siervo esta mañana, somos como esa mujer cautiva, Señor, que conectando con el corazón tuyo pudo abrir su boca, y así sucesivamente hasta que Naamán pudo ser sano, Señor. Muchas personas cambiaron su pensamiento, Señor. Por eso, muy importante abrir nuestra boca, Señor. Tú nos la llenarás con tu palabra. Bendice cada uno de los hermanos, Señor. Bendice el pastor Lina, quien dirigiendo la iglesia de Bolivia, Señor. Tú tienes grandes cosas para la iglesia. También, Padre Santo, oramos por el terreno de la iglesia de La Paz, Señor. Se necesita un espacio grande, Señor. Un espacio donde podamos tener los salones para el culto, para los niños, para las diferentes actividades. Por eso, Señor, sabemos que ya está ese sitio, Señor, solamente tenemos que encontrarlo, Señor, y tú nos darás todos los recursos para poder conformar tu voluntad. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre, y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que tengan buena tarde. Sí, muchas gracias, pastor. Esta tarde, ¿no?, hemos tenido la oportunidad de escuchar una vez más y también poder estar listos, ¿no?, con el vestido. Vamos a pasar al tiempo de los anuncios, hermanos. Como queremos recordarles que este tiempo, ¿no?, podamos seguir orando y también Dios nos permita seguir ofrendando para la compra del inmueble que queremos para la iglesia, ¿no? Necesitamos un lugar amplio para poder recibir a los hermanos, ¿no? Y como sede principal La Paz, muy importante, ¿no? Dios nos dé ese ambiente, podamos seguir orando. Luego también queremos informarles que sigue la convocatoria, la 19ª convocatoria para los seminaristas. Aquellos que desean y sienten ese llamado en su corazón, no duden, ¿no?, en acercarse hacia la iglesia, a las oficinas. Nosotros vamos a brindar la información que necesita para poder ser parte de este tiempo, ¿no?, del entrenamiento para el seminario. Luego también informarles sobre el campamento de inglés que se va a llevar a cabo del 13 al 16 de febrero en la ciudad de Sucre. Espero que puedan participar. Como pueden observar en pantalla, ya estamos promocionando, invitando. Si tienen familiares, vecinos, inviten, ¿no?, esta oportunidad de poder recibir también por medio de esta actividad y este programa la palabra, ya que vamos a tener la visita también de siervos, ¿no?, de Estados Unidos. Juntamente con esta actividad vamos a tener también el gran seminario bíblico con el pastor Terry, ministro de la Iglesia de los Estados Unidos, Nueva York. Va a ser del 13 al 15 de febrero también. Espero que puedan invitar. Viajaremos, hermanos, ¿sí?, a Sucre, más cerca, ¿no? Ahora podemos participar, recibir la palabra y compartir también con los hermanos de Sucre, ¿sí? También vamos a tener lo que es el Congreso de Líderes Cristianos en Estados Unidos del 1 al 4 de abril, Houston, Texas. Espero que los hermanos que también cuentan con visa puedan aprovechar esa oportunidad de viajar también y recibir la palabra, ¿no?, allá en los Estados Unidos. Y aquellos que también tienen ese anhelo, podemos ayudar también de parte de la iglesia para que puedan sacar también la visa, ¿no?, y poder viajar y recibir la palabra en los Estados Unidos, ¿sí? También recordarles sobre los cultos para los niños. Cada domingo a partir de las 10 de la mañana se está realizando en la sede de Purapura, lo que es los cultos para niños, ¿no?, puedan traer también y también participar de la transmisión que se está realizando
del estudio del San Mateo con el pastor Oxupar por medio del canal Cristo TV, ¿sí? Los días martes a partir de las 7, sábados a partir de las 6 de la tarde. Sí, hermanos, estos son todos los anuncios. Espero que también puedan compartir también con su familiar, vecinos, y podamos participar de estas actividades, ¿sí, hermanos? Bueno, nos vemos también el día de mañana con actividades desde la hora piadosa, todo eso, ¿sí, hermanos? Que tengan una buena tarde. Hasta la siguiente. Hasta luego.